Buenas noches, televidentes. Bienvenidos a una emisión más de nuestro programa Vamos a Descubrir, un programa producido en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y difundido por Televisión Educativa Nacional TEN, Canal 10. Hemos preparado para cada uno de ustedes unos segmentos muy interesantes, así que les invitamos a que se puedan quedar con nosotros durante toda esta hora de programa. En ese segmento de física interactiva estaremos platicando sobre los factores que intervienen en la luna roja. Para ello le doy la más cordial bienvenida a la licenciada Merly Domínguez. Buenas noches. Buenas noches, Naomi. Buenas noches a cada uno de ustedes que están en casa y gracias por sintonizarnos. Y sí, hablaremos sobre la luna de sangre o luna roja. ¿Alguna vez usted, Naomi, ha visto una luna de color rojizo, cobrizo o rojizo, mejor dicho? La verdad, sí. Yo recuerdo que en este año, en enero, hubo una luna de sangre, una luna roja. Y también en octubre del 2017. A mí me llama mucho la atención estos temas porque también son como temas apocalípticos. La misma Biblia menciona de que en los tiempos postreros se van a dar fenómenos así como la luna roja. Entonces, a mí sí que me llama la atención mucho esos temas. Sí, de hecho, bueno, hay tanto por estudiar del comportamiento, o mejor dicho, del efecto de la luna sobre la Tierra. Y también cómo se ha utilizado la luna, de hecho, incluso para la agronomía, la agricultura en general, ¿verdad? Incluso fíjense que los romanos pensaban de que uno de los efectos psicológicos que podría tener el observar la luna llena constantemente podía ser como el desquicio mental. Y de hecho de ahí surge la palabra lunático, por observar la luna llena, según ellos, ¿verdad? Es como una especie de mito. Sí. Que se podría decir que, bueno, que existen tantas cosas, las personas mencionan de repente para las personas que están embarazadas, para las mujeres que están embarazadas, de repente por la luna o si cuando ya nacen, hay diferentes Sí, de hecho en uno de los capítulos anteriores, en Mito o Ciencia, se habló referente a el efecto o los mitos sobre los efectos que tiene la luna en mujeres embarazadas, lo que se está mencionando. Sí, pero ya en ese tema de la luna roja, la luna de sangre, ¿por qué nosotros la vemos así? Bueno, en realidad vemos ese tono cobrizo porque cuando existen varias razones por las cuales la vemos de esos tonos. Y en particular tiene que ver cómo la luz se difracta en los gases de nuestra atmósfera y luego golpean. Sabemos que la luna realmente nosotros la vemos en tonalidades amarillos, ¿verdad? O blanca o rojiza en este caso, pero realmente es por la luz del sol que incide en ella. Entonces es así como logramos percibir diferentes tonalidades. Entonces, el primer caso, como está en pantalla, ¿verdad? Es cuando la luz del sol, y ocurre de hecho en eclipses lunares. Puede ser un eclipse lunar parcial, pero ahí únicamente se va a ver cierta porción de la luna, más adelante vamos a hablar sobre eso, y en este caso que estamos mencionando, donde se mira completamente rojiza, es en un eclipse lunar total. ¿Qué pasa ahí? Bueno, realmente, como vemos en pantalla, la luna se encuentra frente a la Tierra y los rayos solares no la pueden golpear directamente. Entonces, los rayos del sol, cuando golpean la atmósfera, hay cierto de estos luz que se difracta, se descomponen los diferentes longitudes de onda que constituyen la radiación solar. Entonces, por ejemplo, los tonos azules, los tonos verduzcos, se difractan más, se difuminan, por decirlo así, a diferencia de los tonos rojizos, que son los que se conservan. Y justo en ese punto es donde se encuentra la luna, reflejando esas tonalidades rojizas de la difracción. Un ejemplo más claro, lo voy a señalizar aquí con este modelo que hemos traído, ¿verdad? Está el Sol, la Tierra y bueno, la Luna. Entonces, como en el caso que mencioné, el eclipse total, vemos la Luna se encuentra ocultada del Sol por medio de la Tierra. Entonces, los rayos solares que vienen
algunos de ellos golpean la atmósfera, se difractan, se descomponen y justo en este punto es donde la luz roja está incidiendo en la luna. Y entonces esta parte de la Tierra es la que puede ver realmente este eclipse lunar, que de hecho lo podemos considerar como, es cuando vemos la luna de sangre que se dice, ¿verdad? O la luna roja. Ahora, ¿qué pasa con el otro hemisferio? Pues el otro hemisferio de la Tierra realmente se pierde este espectáculo, pero va a llegar un momento en el que también van a coincidir en un eclipse similar. Sí, y bueno, es que usted estuvo platicando sobre muchos de los factores y yo creo que nos ha comentado del eclipse, que es uno de los más interesantes, pero sí existen otros factores. Entonces, ¿cuáles son esos otros factores que determinan la luz roja, la luna roja? La luna roja, sí, bueno, el factor donde generalmente vamos a observar luna roja es, como mencioné, el eclipse lunar total. Ahora, también suele pasar que nosotros podemos observar constantemente la luna roja cuando recién amanece, cuando la luna todavía se encuentra en una parte baja. Entonces pasa exactamente lo mismo. Los rayos solares que están incidiendo en la atmósfera se están difractando y únicamente las longitudes de onda roja son las que se conservan y logran golpear la luna en ese momento para que nosotros lo observemos. Así que cada mañana, si nosotros nos despertamos temprano e intentamos ver la luna, podremos percibir, no siempre, pero en la mayor caso de las situaciones podremos observarla de esa tonalidad. Y también cuando está atardeciendo. Entonces, cuando atardece es exactamente lo mismo. Sabemos que los rayos solares no vienen perpendicular a la Tierra, sino que con cierta inclinación, y esa inclinación es la que le permite difractarse en la atmósfera y conservar nuevamente las ondas longitudinales de color rojo, como cercana a los 450 nanómetros. Igual podemos percibir la luna de esa tonalidad. Otro factor muy interesante pasa en zonas cercanas de volcanes. Como los volcanes, cuando hacen erupción, logran emitir gran material a la atmósfera. Entonces este material, este polvo, al conservarse en posiciones muy altas, logra hacer que la luz nuevamente solar se difracte en esa zona y nosotros poder percibir desde adentro básicamente la tonalidad de la luna en ese color. Y pues uno de los otros factores, algo muy similar, son los incendios, ¿verdad? Cuando se producen incendios exageradamente altos, incluso de bosques que son incendios de gran magnitud, pues prácticamente logran llegar todas estas partículas también a la atmósfera y poder percibir la luna de esas tonalidades. Bueno, y es que todos estos factores son bastante interesantes para que nosotros logremos, como usted dijo, ver ese espectáculo de la luna de sangre, ¿verdad? Pero en este año hemos mencionado que en enero vimos uno de esta luna de sangre, pero en este año, ¿existirá alguna otra posibilidad de ver la luna de sangre o ya no? Bueno, este año de hecho ya no vamos a poder percibir lunas de color rojo o lunas de sangre, pero sí el próximo año. Ahora, ¿qué otros eventos sí vamos a poder percibir? Bueno, de hecho, hace un par de días, el 2 de julio, se pudo observar en ciertas partes del mundo un eclipse total solar. ¿En qué consiste este? Bueno, vamos a tomar nuevamente el modelo para explicarlo. En el caso de un eclipse total solar, solo se logra ver en pequeñas porciones del planeta Tierra. ¿Por qué? Porque de hecho la luna se encuentra en un punto, es como cuando nosotros decimos no podemos tapar el sol con un dedo, y lo que hacemos es ubicarnos a cierta longitud, ¿verdad? Y taparlo. Entonces justo es lo que hace la luna. Para esa porción de la Tierra, la luna se encuentra atrofiando la luz del sol, golpea en ella, pero no logra incidir en el planeta Tierra. Entonces justo la sombra que va a generar la luz, la sombra que va a generar la luna, perdón, del sol es la que se está viendo en cierta porción del planeta Tierra. Ahora, a diferencia del eclipse total lunar, que toda una buena porción del planeta Tierra, de todo este hemisferio, puede observar un eclipse total lunar.
Entonces, el del 2 de julio, pues, por ejemplo, en Atacama, Chile, lograron observarlo y hacer tomas impresionantes sobre este eclipse. También vamos a ver un eclipse lunar parcial el 17 de julio. Entonces, ¿qué pasa en un lunar parcial? Realmente la luna, en cierta zona, la luna entra a cierta parte de, si podemos observar, si me ayudan en cámaras, a colocar una imagen donde sale nuestro modelo de Sol, Luna y Tierra. Ahí vamos a observar cierta parte del eclipse que se llama, vamos a ver, penumbra y umbra. Entonces, en la parte de la umbra es donde generalmente es donde la porción más oscura, se dice la sombra, mientras que la penumbra es una porción que está como más difuminada, o sea, hay un poquito más de luz, pero siempre se genera la sombra. Entonces, ¿qué pasa en un eclipse parcial lunar? La luna se encuentra en la penumbra, ahí vemos en pantalla, está la umbra y la penumbra. Entonces, si vemos cuando la luna se encuentra en la penumbra, se encuentra dentro de una porción de sombra, pero no es una sombra completamente oscura. Entonces, parte de la luna se encuentra recibiendo la luz solar y parte se encuentra en la sombra. Entonces, por eso es que se dice que es un eclipse parcial lunar. También vamos a ver, el 26 de diciembre vamos a ver un eclipse solar anular. En la imagen vemos, es el último de los 4. Si vemos, realmente no es similar, bueno, es muy parecido al eclipse total solar, pero en este caso la luna se encuentra posicionada justo en el centro del sol y deja visto alrededor de él una especie de anillo de luz. Entonces es mucho más brillante ese anillo de luz, pero la luna se encuentra ocultando parte de la porción central del sol. Entonces ahí es donde decimos que es un eclipse anular solar. Y pues vamos a poder percibirlos, bueno, obviamente solo ciertas porciones de nuestro planeta Tierra, ciertas poblaciones van a poder observar realmente estos eclipses, el 26 de diciembre de este año. Sí, bueno, entonces es parte como de tener más o menos esas fechas previstas y poder disfrutar de esos espectáculos. Le agradecemos mucho, licenciada Merly Domínguez, por la información brindada, y a cada uno de ustedes televidentes les invitamos a que se queden con nosotros. Ya volvemos. Bienvenidos, queridos televidentes, a este segmento de Química para Todos. En este segmento de Química para Todos estaremos conversando junto con la licenciada Rosana Bulnes sobre la composición química de los narcisos, así que le doy la más cordial bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo han estado? Un gusto estar con ustedes de nuevo, y sí vamos a hablar sobre una flor bastante interesante que tiene hasta una leyenda por ahí que se llama los narcisos. Sí, es una flor bastante interesante, bastante bonita, que bueno, ya más adelante estaremos conversando sobre la presencia de ella en Honduras, pero para iniciar sí me gustaría que ustedes nos pusieran en contexto conceptualizando qué son los narcisos. Bueno, narciso o narcissus viene de una especie de flores de la familia de los amarilidáceas y son plantas que tienen un bulbo. A partir de ello generan la flor, son conocidas por su olor. La fragancia es muy interesante, muy rica, pero también por su alta toxicidad. Además de que son representativas, por ejemplo, de colores muy brillantes. Ahí vemos, por ejemplo, en la imagen un narciso blanco, pero son reconocidas más que todo por los colores amarillos vivos. Pero por ahí hay algunas, como la que está ahí en la pantalla, hay algunas especies que son naranjas, ¿verdad? Blancas, amarillas, rojizas, en algunos casos. Y bueno, como buen hondureño, que nos gustaría que usted nos comentara si existe alguna de estas variedades en Honduras y cuál es el origen de esta especie de plantas. Sí, la verdad es que hablar de un tema que no podamos contextualizar a lo que es la realidad nuestra es complicado y no debería de ser, ¿no? Pero la verdad es que la flor existe más en otras áreas, pero en Honduras hay una especie de la familia de la misma flor del narciso, que son la familia de las amarilis. Y estas tienden a ser un poquito más pequeñas, tienen ese tipo trompeta en la flor
pero son importantes y son reconocidas en Honduras por su alta toxicidad. Entonces viene a ser la misma especie de bulbo, la raíz es un bulbo, donde posiblemente en el bulbo también encontremos toxicidad, toxinas. Bien, y ese tipo de plantas siempre las personas le han buscado algún tipo de uso medicinal. ¿Cuál es el uso medicinal que se les puede dar a los narcisos? Fíjense que es ornamental también. Yo he visto muchos, por ejemplo, buquetes de novias a base de narcisos, porque realmente el narciso como planta, como flor, no es malo. El problema es la toxicidad que incluye el hecho de que podamos estar en contacto con el tóxico, el veneno, ya sea por una herida, por una cortada mal sanada o porque desgraciadamente se ingiera, ¿verdad? Principalmente. Pero sí tiene un uso ornamental. Ahí podemos ver uno de las principales alcaloides que tiene la planta en su composición química. Los usos son ornamentales, pero también se utiliza como emético. Casi siempre hablamos de antiemético, pero este no, este produce o induce el vómito. Vino a sustituir algo muy comúnmente utilizado, por ejemplo, en las abuelas o antes en los pueblos, se utilizaba mucho ipecacuana para producir vómito cuando, por ejemplo, alguien se intoxica con algo, se envenena o simplemente quieren producir el vómito para evitar, no sé, una congestión. Pero también se ha encontrado que alguna de las especies puede ser utilizada para controlar la temperatura, disminuye la temperatura, o sea que también trabaja como antipirético y anticonvulsivo. Entonces, esos son como cuestiones bien naturales del tratamiento de algunas patologías, pero que se han utilizado por herencia, ¿no? de muchas personas que en la familia lo utilizaban entonces como, por ejemplo, emético, ¿verdad? Pero básicamente es más que todo ornamental. Bien, y dentro de todos estos usos que usted nos estuvo comentando, que se podría decir así que se vienen siendo como los beneficios, también existen algunos efectos secundarios negativos que usted nos los podría explicar. Sí, la verdad que el narciso viene de la palabra griega que significa narcótico. Entonces el nombre está asociado definitivamente a la toxicidad que se ha encontrado en las plantas, no solamente en el bulbo, sino también en tallos y un poco menos concentrado en lo que es la flor. Pero se habla de que un bulbo podría llegar a matar a un perro. Ha tenido efectos secundarios, por ejemplo, en ranas, en conejos, en perros, obviamente en seres humanos, porque puede llegar a producir efectos tóxicos inmediatos si la toxicidad es elevada. Así como raramente en aves no produce toxicidad, no se sabe todavía por qué, pero llega a producir náuseas, que obviamente si es un emético, vómitos, convulsiones, también afecta los órganos de excreción como el hígado y el riñón, puede llegar a producir paro cardíaco, porque la toxicidad es bastante fuerte y bastante dañina, y casi todo está concentrado en lo que es el bulbo de la planta. Entonces, la manipulación debe de darse con mucho cuidado realmente. Bien. Y bueno, y es que todos estos efectos secundarios negativos surgen de las reacciones que existen entre los compuestos químicos que tiene esta planta. Entonces, como para que nosotros empecemos a saber a qué nos estamos enfrentando una vez que tenemos un narciso, y ya como usted lo comentaba, pues el origen del nombre es narcótico. Entonces, ¿cuáles son estos compuestos químicos que producen la toxicidad de esta planta? Bueno, hay tres compuestos los más reconocidos que son de la familia de los alcaloides. Tenemos lo que es la aemantamina, también tenemos algunos oxalatos como oxalatos de calcio y por ahí hay glucósidos como la exilaína, perdón. Estos compuestos, bueno, los glucósidos afectan directamente el sistema, básicamente lo que es el corazón. Se utilizan en la química farmacéutica para, por ejemplo, tratar anginas de pecho, porque ayudan a mejorar lo que es el flujo sanguíneo y a mejorar entonces el trabajo del corazón. Entonces, básicamente el narcótico encontrado de esta familia en el corazón, en la flor, perdón, en el narciso, podría perfectamente acelerar el ritmo cardíaco del corazón y entonces matar a una persona. Son venenosos y entonces pueden llegar a producir desde una diarrea simple, un dolor abdominal, hasta lo que hablábamos, ¿no? Y llegar hasta un coma y la muerte. O sea que la toxicidad depende del consumo y la dosis que obviamente nosotros podríamos llegar a consumir. Importante que encontramos, por ejemplo, que este tipo de plantas no debería de colocarse cercana a otras plantas, porque la toxicidad es tan fuerte que puede llegar a
matar una planta vecina. Con solo estar sembrada a la par, ¿verdad? Entonces, la toxicidad realmente puede llegar a transmitirse a través de lo que es, me imagino, las escorrentías del suelo y por cuestiones aunque esté diluida en agua de riego, llega a las otras plantas y automáticamente puede matar un tallo que esté contiguo. Pero entonces serían alcaloides, glucósidos, oxalatos que van a llegar a producir todos estos efectos secundarios y que ayudan a la toxicidad y una cosa importante, a la afectación cardíaca, porque ese es como la principal efecto secundario que se podría asociar al uso de estas plantas. La capacidad del veneno es muy elevada y casi siempre toda la toxicidad, el extracto está en el bulbo, la concentración está en el bulbo. Bien, bueno, muchísimas gracias, licenciada Rosana Bulnes, por haber compartido todo este tipo de información que va a ser muy, muy importante para las personas que tienen esa tarea de estar manipulando este tipo de plantas y flores. Así que gracias. Le agradecemos mucho y a ustedes televidentes les invito a que se queden con nosotros, ya volvemos. Muchas gracias, televidentes, por continuar en sintonía de nuestro programa Vamos a Descubrir. En este segmento de Así es la Vida estaremos abordando algunos temas interesantes relacionados entre la biología y la música, cómo es que estos tienen esa relación tan directa, siempre abordando estos datos curiosos. Para ello le doy la más cordial bienvenida al magíster Javier García. Buenas noches. Buenas noches, Naomi, buenas noches a las personas que nos siguen en casa. Y sí, bueno, de hecho, ahora que lo menciona, la música es algo tan de la vida cotidiana y tan propio, y lo hemos hecho tan nuestro, que sería difícil no encontrar una vinculación con la propia vida, o sea, con la biología. Entonces sí, estamos como retomando esta serie de vinculaciones de la biología y de la ciencia con la música, con el antecedente que tenemos del programa anterior, donde analizamos la canción más feliz del mundo según la ciencia. Bueno, según un estudio que lo que hizo fue tomar una muestra de 200 británicos y británicas, y se determinó que la canción que más emociones positivas relacionadas con la felicidad generaba era la canción de Queen que escuchamos el programa anterior. Y a esto le sacaron algunos patrones que las hacían similares entre sí. Entre todas las canciones que la gente determinó como sus canciones favoritas y las canciones que los volvían más felices, se encontró que el ritmo, como que la velocidad de la canción, de la percusión, tenía muchísimo que ver en esto. Y determinamos entonces algunas vinculaciones que hay entre la música y las emociones. Sí. Entonces la idea es hoy seguir con este tipo de cosas. Gracias. Y es que hay algunos datos curiosos o bastante interesantes, por ejemplo, cuando los niños están en preescolar, por ejemplo, las maestras tienden a ponerles bastante música, ¿verdad? Y hay música que les inspira a ellos a recoger cosas, a cuando van a guardarlas, cuando es la hora de comida, en los momentos de siesta, por ejemplo, que en la educación preescolar eso es muy importante. O también hay algunos otros mitos, por ejemplo, en el caso de cuando están en periodo de gestación, a los fetos se les pone alguna música tipo clásica para más o menos ir desarrollando la inteligencia desde esa etapa del ser humano, ¿verdad? Entonces, podría ser bastantes datos que nosotros podríamos ir relacionando entre la biología y la música, que como usted ya bien lo estuvo diciendo, pues son bastante cercanos. ¿Qué tan cierto podríamos decir que es esto? Bueno, usted empezó a anticipar diciendo que es un mito, y lo cierto es que, algo que es definitivamente cierto es que los bebés, como en el punto donde está este niño ya en sus últimas semanas dentro del vientre, está muy activo, y se comprobó que los niños son capaces de escuchar en ese ambiente y que son capaces incluso de reaccionar a lo que escuchan en ese ambiente. Entonces, sin llegar todavía a decir que sí es cierto que la música clásica lo va a hacer más inteligente que sus compañeritos que no escucharon música clásica en el vientre mientras estaban formándose, lo que sí es cierto es que pueden escuchar. Aquí una investigadora que era, que lo que hizo era ginecóloga, lo que hizo fue introducir un micrófono, dentro de la matriz, dentro del útero de una mujer que estaba muy próxima a dar a luz. Y lo que el micrófono capturó, que se estaba poniendo desde afuera, fue muy, muy claro. Entonces sí que se puede.
Sin embargo, hay muchísima tela que cortar con respecto a estos efectos de la exposición a la música y cómo esto puede o no hacer más inteligente a las personas que la escuchan, sobre todo a los niños, que son los que han sido como el público meta más codiciado de que esto sea realidad y que en realidad los haga más inteligentes, ¿sí? Y entonces, si lo que se ha identificado es que no hay una asociación entre escuchar música. De hecho, esto se llama efecto Mozart. Le han dicho por qué. En su momento salió un artículo científico donde decía que Mozart hacía a la gente más inteligente. Había un artículo en un medio y entonces se le quedó llamando efecto Mozart porque esto se difundió exageradamente. Entonces, pero se ha encontrado que no, se ha encontrado que al colocar un grupo de estudiantes con música clásica, por un breve espacio de tiempo, como 10 o 15 minutos, ellos tienen mejor inteligencia espacial, como para ordenar formas y cosas así, que el efecto se reduce con el paso del tiempo, o sea, no es ni siquiera algo permanente. Muy diferente a lo que se ha solido decir, que entre más tiempo escuchen ellos en el vientre esta música, son más inteligentes. Lo que sí se ha identificado, y lo que podemos ver ahora en pantalla, es este niño que está tocando batería con mucha enjundia, ¿verdad? Y con el papá detrás de él dándole algunas pistas del ritmo. Y que tocar un instrumento sí que puede incrementar las capacidades de comprensión, las capacidades cognitivas del cerebro y también incrementar hasta en 7 puntos el IQ, el coeficiente intelectual. O sea que este sí que es se ha comprobado científicamente que tiene esos efectos sobre la persona. Claro, no es lo mismo escuchar música que ser músico. Se ocupan diferentes partes del cerebro, se tienen diferentes talentos, se expone a diferentes estímulos la persona que lo hace, pero sí se han encontrado en las personas que tocan, incluso en adultos mayores de 65 años, que el cerebro se empieza a transformar desde el momento en que ellos empiezan a tomar en serio la ejecución de un instrumento. Entonces sí que en este caso tiene esas facultades. Entonces se podría decir que uno de los beneficios que tiene la música sería como aumentar el coeficiente intelectual. Sí, con algunas restricciones, ¿verdad? Cuando decimos la música estamos hablando de una forma bien genérica, pero lo que se ha encontrado a través de ejercicios científicos y de la recolección de datos es que la ejecución de un instrumento musical ha logrado desarrollar esto. Incluso ha facilitado el aprendizaje de nuevos lenguajes. Sí, porque como usted lo ha dicho, no es lo mismo escuchar música que hacerla. Entonces Sí. tiene sus diferencias en las capacidades para desarrollar precisamente el coeficiente intelectual. Cuando nosotros estamos en una edad adolescente, se podría decir, tendemos a escuchar la música ya a volúmenes más altos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto tendría una implicación a nivel emocional para que muchos que los padres, por ejemplo, o muchos de los que nos están viendo incluso han tenido o tienen esta situación en ese momento, que muchos adolescentes o incluso las personas ya más adultas tienden a escuchar música con un volumen muy alto? Sí. ¿Sí? Entonces, no, la verdad que la idea de este programa de hoy es discutir algunos elementos asociados con la música, sobre algunas creencias populares sobre la música y sobre algunos datos curiosos que se manifiestan en la biología derivados de la música y de la experiencia musical. Entonces, esto es una batalla que ha existido entre padres de familia e hijos por muchísimo tiempo, donde ya vamos a llegar a una siguiente vinculación que tiene que ver con la parte de anticuerpos, pero abordando el tema de los altos volúmenes. Esto ha pasado desde que aparecieron sistemas para reproducción de audio, ha existido la pelea entre padres e hijos, entre vecinos y vecinos, de por qué tan alto, y siempre, en su gran mayoría, son adolescentes los que están en este proceso. Se ha descubierto que en una estructura, que la música estimula diferentes partes del cerebro, eso se ha dicho, y la conexión entre el cerebro y los órganos sensoriales, llamemos los ojos, el olfato, el tacto, el oído, es innegable. Hay una vinculación que hace que nosotros podamos traducir estímulos en experiencias. Resulta que en el oído interno hay una estructura llamada sáculo, que no se conocía que tenía función. Y la función que tiene es que está sumamente conectada con las regiones del cerebro asociadas al placer y a la recompensa con estímulos. O sea, la misma que dijimos que está activada con reproducción, la misma que se activa con la alimentación.
Entonces está conectada a esa estructura auditiva. Entonces se ha encontrado que a medida más fuerte es el sonido, el volumen, más fuertes son las sensaciones de placer que una persona puede experimentar. Se ha logrado eso y se les ha preguntado también en investigación social a los estudiantes, adolescentes, y han dicho que el volumen alto les permite como perderse dentro de la música y que les permite disfrutarla de mejor manera, sentir con mayor intensidad, y muy probablemente esto está asociado a algo anatómico, que es lo que siempre queremos resaltar. Cuando tenemos alguna facultad, cuando tenemos algún talento, siempre hay una estructura anatómica responsable de eso, donde la biología está jugando su papel en cosas tan cotidianas como estas. Muy bien, y bueno, usted ya nos ha comentado muchísimos datos sobre el funcionamiento del cerebro, cómo es que los estudiantes de repente o los adolescentes tienden a elevar el volumen, pero ¿qué otros datos se podrían rescatar relacionando siempre la biología con la música? Bueno, con salud hay algunas cosas que decir. Lo que veíamos antes era una animación de algo que es difícil de imaginar con respecto a la relación biología-música. Y es que eso que vemos en pantalla son anticuerpos. Y tenemos virus y bacterias. Entonces lo que un anticuerpo hace es desactivar a ese agente patógeno, ¿sí?, que llega a afectar al organismo. Entonces lo que se ha encontrado es que la cantidad de lo que se llama inmunoglobulina A, que es ese anticuerpo, viene y aumenta en disponibilidad, ese es el anticuerpo, y en concentración a medida más se exponga a la música el usuario. Entonces es una cosa poco anticipable, pero lo cierto es que sí, que el sistema inmunológico mejora a medida más exposición a la música hay. Se sabe también que el estrés disminuye. Hay una hormona que se llama cortisol, que es responsable del estrés, y los niveles de ella disminuyen también con la exposición a la música, dentro de algunos límites y con la diferencia de individuo a individuo que es normal encontrar en la ciencia, ¿verdad? En las muestras y en los experimentos, pero sí se ha encontrado recurrentemente evidencias de esto. Entonces se podría decir que uno de los datos bastante interesantes sería esa relación entre la música y la salud, que cuando nosotros estamos enfermos, de repente poner música nos ayudaría a recuperarnos más rápido. Así es una cosa que no es tan obvia, pero que se ha encontrado. Incluso se ha encontrado que así como tiene que ver con este tema de la salud, del sistema inmunológico, también hay asociaciones de la música con nuestros sistemas más primitivos, como por ejemplo las cosas que nos causan terror. Y por qué ciertos sonidos son muy codiciados por los cineastas, por ejemplo, para crear esta atmósfera de terror. Tenemos una imagen en producción donde se muestran los efectos típicos de sonido de una película como esta, donde podemos ver y escuchar también que lo que prevalecen son estos sonidos chillantes. Podemos escuchar eso y lo asociamos a cualquier película de esas donde está el momento en que sabemos que en cualquier instante alguien nos va a brincar y vamos a brincar nosotros también en nuestros asientos. Y entonces la cosa es que ¿por qué, verdad? Aquí este es un artefacto casero donde lo que está haciendo es moviendo un arco de violín sobre alambres. Entonces genera este sonido chillante, y lo que sucede ahí, la vinculación con la biología, es que nosotros no somos capaces de ignorar el llanto de los niños. Nosotros hemos vivido tanto como especie y le hemos propagado tanto porque cuidamos, es lo que se llama el cuidado parental. Sí. Y entonces usted puede estar comiendo en un restaurante y hay un niño llorando a la par y usted no puede ignorarlo. Eso sucede porque nuestro cerebro está programado para que eso sea una llamada de alerta y diga, ok, algo pasa, cuidémoslo, porque de esta criatura depende la preservación de la especie. Si solo somos adultos, no hay supervivencia, y cuando muere el último adulto, muere nuestra especie. Entonces esa es la vinculación que existe con ese tipo de llantos, y también con ese tipo de sonidos en general. Ese no es un llanto de un niño, claramente, pero nuestro cerebro recibe frecuencias de cierto tipo y entonces hace estas asociaciones. Muy interesante, Magíster Javier García. Le agradecemos mucho por toda la información brindada en este segmento. Muchísimas gracias. Y con ustedes, queridos televidentes, ya regresamos después de una pausa comercial.
Hola, sean todos bienvenidos a este su espacio, ¿Es mito o ciencias? El día de hoy traemos mitos muy interesantes para todos ustedes, queridos televidentes. Hola, ¿qué tal está, Graciela? Muy bien, gracias Helen, buenas noches. Traemos mitos, como dijo Helen, muy interesantes y para eso vamos a comenzar con uno sobre los tatuajes. Vamos a ver, dime Helen, ¿tú tienes tatuajes? Pues mira, tener me gustaría tener. Igual pero a mí. no, por los momentos no. No, yo tampoco. Entonces, tal vez este mito no va específicamente para nosotros, pero puede que cualquiera de nuestros televidentes tenga tatuajes. Entonces, vamos a aclarar. ¿Cuál es el mito? Siempre dicen las personas que tienen tatuajes no pueden donar sangre o no pueden hacerse resonancias magnéticas. Entonces, vamos a aclarar qué es lo que nos dice la ciencia sobre esto. Y es que todas las personas que tienen tatuajes sí pueden donar sangre. ¿Qué es lo que sucede? Que tienen que esperar un tiempo estipulado. Este tiempo es de acuerdo a cada país. Hay unos países que son 12 meses, 6 meses o 2 años. Entonces sí pueden donar sangre, pero ¿por qué específicamente? ¿Por qué tienen que esperar? Y es que cuando uno se hace un tatuaje, la herida va hasta la dermis. Entonces lo que sucede es que hay que esperar hasta que ésta se cure del todo. Entonces, lo mismo sucede si nosotros tenemos gripe, si nosotros tenemos anemia, si nosotros, incluso hasta las mujeres andan con la menstruación, no pueden donar sangre y es porque tenemos las defensas bajas. Entonces, lo mismo sucede con estas personas que se hacen tatuajes. Tienen que esperar porque sus defensas están bajas y tienen que esperar a que la capa de su dermis se esté curada del todo. Ahora, acerca de las resonancias magnéticas, aquí sí tenemos ya algo más aclarado sobre la ciencia y es que en ciertas ocasiones no pueden realizarse resonancias magnéticas porque recordemos que estas imágenes de resonancia magnética no tiene que haber ningún metal. Por eso las personas tienen que estar libres de metal en su cuerpo y lo que sucede es que en ciertas tintas van dentro de esas tintas lo que es metales. Entonces puede ser plomo, óxido de hierro. Entonces lo más recomendable es que si uno se va a hacer un tatuaje, es decirle a la persona que lo va a realizar qué contiene, qué ingredientes es que contiene esta tinta para poder evitar o incluso ir al doctor y decirle que pues uno tiene un tatuaje y a ver si se puede realizar mejor otro examen o hacerse un examen para ver qué tipo de tinta es que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, ojo con eso, es bastante importante. Sí pueden donar sangre, pero con la resonancia magnética sí hay que tener un poco más de cuidado, Helen. Muy interesante, Graciela, gracias por esta información y a nuestros televidentes, ¿verdad? Porque a veces tenemos algún familiar que necesita una donación y por el simple hecho de que andemos un tatuaje muy pequeño, pues estamos en este error y decimos no podemos ayudar cuando en realidad sí podemos ayudar, ¿verdad? Recordando, aquí en Honduras son 3 años lo que se le pide a la persona que se haya tatuado, que tenga de prudencia antes de hacer una donación. Y en cuanto tú dices a los otros exámenes, ¿verdad? Médicos, pues las personas que tienden a hacerse tatuajes, pues no andan viendo eso de la tinta, ¿verdad? Que si tiene plomo, que si tiene una u otra hierro, por decirlo, metales que vayan a reaccionar, pero sí es muy importante, pues, decirle al doctor, ¿verdad? Cuando vayamos al médico que tenemos ciertos tatuajes en nuestro cuerpo y pues él va a ver cuál es el procedimiento a seguir. O tener cuidado en dónde lo vamos a hacer. Siempre buscar un lugar limpio y un lugar que sea de forma estética la mejor para nosotras. Exactamente, Graciela. Pues bueno, ya que estamos hablando del ser humano, ¿verdad? Vámonos un poquito a las comidas. A mí me encanta hablar de esto, del alimento, del motor que nos mueve a diario. ¿Alguna vez, Graciela, has ido al supermercado y vas y dices, no, este producto está congelado y no es de calidad? No es lo mismo que un producto fresco. Pues la verdad, Helen, que sí, en algunas ocasiones tal vez no lo tomo mucho en cuenta, pero en otras sí, porque pienso si están congelados, tal vez porque ya tiempos está ese alimento ahí, entonces a veces uno no se confía también en las fechas de vencimiento, entonces es bien contradictorio. Exactamente, pero ¿qué nos dice el mito del día de hoy? El mito del día de hoy nos dice si es verdad que los alimentos congelados pues no son tan buenos como los alimentos que son frescos. ¿Qué tienen de diferencia? Pues sí, como tú lo has dicho, Graciela, el tiempo en el que han estado en el congelador. Pero recordemos, ¿verdad?, que cuando nosotros congelamos un alimento, ya sea una fruta, ya sean carne, ya sean vegetales, lo que ponemos al congelador y congelamos, nosotros no estamos alterando nada en ese vegetal, en esa
esa fruta o en esa carne. Al contrario, estamos preservándola para el momento que obviamente necesitemos utilizarla. Y es cierto, esto es de aclararlo, Graciela, como tú decías. Las vegetales, por decirlo así, hablemos de vegetales, cuando están mucho tiempo congelados, no van a ser dañinos, pero sí recordemos que van a tener un tiempo ya de haber estado en nuestro congelador. Ahora de las carnes, pues recordemos que las carnes es algo muy importante. Mi mamá, por ejemplo, cuando va al súper, cuando va al mayoreo o cuando hace alguna compra de carne, evita comprar, ¿verdad? Carnes que se miren muy viejas, porque dicen que pues las carnes que han estado en el congelador son mucho más duras, y es decir, para cocinarlas pues cuesta un poquito más, pero resulta que las carnes es todo lo contrario, más bien entre más tiempo tienen o más viejas se miran, es mucho más blando y mucho más rápido la cocción. Qué interesante, Helen. Creo que ahora nosotros ya vamos a saber qué es lo que cómo vamos a ir a comprar estos alimentos. Y bueno, pues yo te traigo otro mito bastante interesante sobre los gemelos. Y es que, ¿qué sucede con los gemelos? Nosotros cuando conocemos, tal vez tenemos amigos que son gemelos, les preguntamos si sienten lo mismo, si tienen los mismos sentimientos, si tienen los mismos gustos, si uno se golpea, el otro también lo siente. Entonces, esas son algunas de las preguntas que nosotros tenemos en nuestro mito. Pero realmente, ¿qué es lo que nos dice la ciencia? En esto nos dice que no hay un estudio específico que nos hable sobre esta conexión paranormal entre los hermanos gemelos, pero sí han habido estudios en donde se han realizado durante con por lo menos 30 pares de gemelos, y lo que sucede es que ellos sí tienen una conexión bastante genética, y esto se debe a la información genética que ellos contienen en el ADN de sus cromosomas. Entonces, esta información es idéntica porque tienen su mismo ADN. Pero recordemos que ellos se desarrollan en un ambiente o en un entorno diferente. Entonces, hay veces que sí tienen tienen ciertas similitudes, o también tienen el mismo sentimiento. Pero hay algo muy importante. Recordemos que eso sería en los gemelos idénticos, no en los mellizos, porque los gemelos idénticos sí se encuentran, bueno, en el estado de fertilización, están en el mismo óvulo, mientras que los mellizos son con 2 óvulos fertilizados. Entonces, estos tienen ya ciertas características hasta físicas ya un poco diferentes. Entonces, esto aplicaría más a gemelos idénticos. Ellos sí tienen esto porque recordemos que todo fluye a través de su información genética. Pues muy interesante, Graciela, esa parte sí yo tendía a confundir un poquito, porque por ejemplo nosotros conocemos ahí en la colonia con la familia a varios gemelitos, y mi mamá siempre decía eso, no los separen, el dolor de uno va a ser el dolor del otro, ¿verdad? Y realmente dentro de esos estudios, o sea, han habido casos en los que los hermanos son separados, no saben que realmente son gemelos, pero tienen los mismos gustos. Entonces, esto se debe por la información genética que tienen ellos. Pero como les dije, es en los gemelos, monocigotos. Exactamente, bueno, muy interesante, Graciela. Y siempre hablando, ¿verdad?, en el ámbito del ser humano, pues hablemos un poquito acerca de la diabetes. ¿Qué nos hace bien y qué les hace mal a estas personas que tienen pues esta enfermedad llamada diabetes, o que otros la conocen como azúcar en la sangre? ¿Alguna vez tú has conocido a una persona de estas que no coma azúcar ni carbohidratos? La verdad que no, porque no he convivido con personas que tengan esta enfermedad. Ok, pues el mito del día de hoy es acerca si de verdad estas personas que tienen esta enfermedad deberían de quitar totalmente de su dieta lo que son los azúcares y los carbohidratos. Déjenme decirles que el motor que nos mueve a nosotros son los carbohidratos. Y digo a nosotros, las personas sanas y las personas que también tienen diabetes. ¿Qué sucede con estas personas que tienen diabetes? Simple y sencillamente la insulina que produce su páncreas no es la necesaria para sintetizar estas azúcares pues que estamos ingiriendo. Pero realmente deberíamos de quitar de la dieta de estas personas estas comidas, absolutamente no. Recordemos que, como lo venimos diciendo desde los programas, desde los primeros programas, ¿verdad? Las cosas en exceso son malas, y si usted va a un nutriólogo, va con su doctor, no le va a decir que lo quite de su dieta diaria, simplemente vamos a reducir las porciones, ¿verdad? Y vamos a comer, porque imagínense, quitar los azúcares. Las frutas, la mayoría de las frutas tienen azúcares. Entonces lo que hacen para estas personas es pedir en su dieta que lo que ingieran sean
menos cantidades. Pero quitarla de su dieta, absolutamente, eso pues es totalmente falso. Pues muy bonitos estos mitos y muy interesantes porque todos van desarrollados a nosotros los humanos y a cada una de nuestras necesidades y a cada una de nuestras incógnitas. Entonces esperamos haber aclarado cada una de sus dudas sobre estos temas. Recuerden que nos pueden escribir en nuestra página de Facebook como Vamos a Descubrir CCNN. Pueden escribirnos, dejarnos comentarios sobre nuestro segmento Mito o Ciencia, o pueden dejarnos cualquier tema que ustedes quieran que nosotros desarrollamos. Y pues muchas gracias por sintonizarnos y buenas noches.